Listo, ya estamos. Entonces, la vez pasada vimos un poquito de función de distribución, un ejemplo. Em, Hoy quisiera ver otro ejemplo del cálculo de la función de distribución y de paso después ver algunas de las propiedades y poder rescatar algunas de las cosas, ¿no? Entonces, vamos con eso, otro ejemplo. Voy a hacerlo con un caso muy general de algo un poco más complicado que lo que vimos de la Bernoulli hace rato, pero suficientemente particular para ver todos los puntos. Entonces, tampoco quiero ver el caso uniforme porque es más o menos aburrido, pero en este ejemplo voy a utilizar una variable aleatoria binomial, ¿ok? De parámetros 3,0.2, ¿ok? Ahí está mi binomial. Ahora, cuando a nosotros nos dicen que tenemos una variable aleatoria binomial con estos dos parámetros, sabemos lo que significa. A partir de eso tenemos dos conclusiones inmediatamente. La primera conclusión es que conocemos el soporte de la variable. El soporte de la variable son los números 0, 1, 2 y 3. Recuerden que al ser una binomial de parámetros 2,0.2, X refleja el número de éxitos en tres experimentos cuya probabilidad de éxito cada uno e independientemente de los demás es 0,2. ¿Ok? Entonces vamos a realizar tres experimentos y queremos ver el número de éxitos. Podrían ser 0, podrían ser 1, 2 o 3. Todos fracasos, un éxito, dos éxitos o todos éxitos. Y además de eso, la segunda cosa que nosotros debemos decir, saber inmediatamente es la forma de la función de densidad. Función de densidad de la variable tendría que ser las combinaciones de 3 en x multiplicado por 0,2 elevado a la x por 1 menos 0,2 elevado a la 3 menos x, y esto multiplicado por la función indicadora o indicando aquí al lado cuáles son los valores de x que son válidos para eso, ¿no? Y esto es válido para los valores 0, 1, 2 y 3. Para la variable x. Ahí está. Permítanme un segundo. Ok, entonces esas dos cosas, soporte y función de densidad, es lo primero que yo debo decir siempre que me dan una función de los características de una variable aleatoria, ¿no? De qué distribución viene y qué parámetros tiene. Entonces, inmediatamente con eso tengo soporte y tengo función de densidad. Debe ser lo primero. Ahora, lo que quiero hacer con eso, nuestro objetivo del ejemplo de hoy, es calcular la función de distribución de esta variable. Con estas dos cosas que tenemos aquí, vamos a poder calcular la función de distribución de esta variable. Ok, entonces ese es el objetivo. Vamos a hacerlo. Vamos a calcular la función de distribución, la f mayúscula, de la variable aleatoria x. Ok, entonces para hacer eso, pues necesito evaluar en todos los puntos de los reales la función que es la probabilidad de estar por debajo de cada uno de ellos números de los reales, ¿no? Entonces, voy a poner aquí el eje los reales, el plano cartesiano, justo para estar analizando cada uno de los valores. Y ahora sí, ¿no? De este lado, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera, pensemos esto primero para x menores que cero, ¿ok? Entonces, para x es menores que cero, la función de distribución valuada en ese valor sería la probabilidad de que la variable se encuentre por debajo de un valor menor a cero, menor estricto. Entonces, ¿qué valores son menores a cero dentro del soporte? Pues ninguno, no hay valores acá dentro del soporte que sean menores a cero.
Por lo tanto, esta cosa me va a dar cero porque no hay ninguna probabilidad de que esto me dé un menor a cero. Por ejemplo, si yo quisiera, oye, ¿cuál es la probabilidad de que la binomial te dé menos uno o menos 0,5 o lo que sea así? Pues siempre va a dar cero esa cantidad, ¿no? Entonces, justo aquí, antes de cero, exactamente antes de cero, la función de densidad nos va a dar cero. Y después aquí vamos a tener un punto abierto que ahorita discutimos un poquito cuánto va a ser, pero bueno, vamos a tener un punto abierto. No necesariamente esto va a ser, bueno, no va a ser cero, eso lo sabemos de antemano. Ahora, ¿por qué lo sabemos? Porque el cero es parte del soporte. Si x es exactamente igual a cero, entonces la probabilidad de que la variable valga algo menor o igual a cero solamente tomaría el igual a cero, ¿no? X menor o igual a cero sería igual a la función de densidad valuada precisamente en cero, ¿no? Y esto nos quedarían las combinaciones de 3 en cero multiplicado por 0,2 elevado a la cero por 1 menos 0,2 a la 3 menos cero, lo cual de hecho nos dejaría simplemente con 0,8 elevado al cubo, ¿no? Noten que ahí nada más estoy sustituyendo en la función de densidad de la variable, ¿ok? En la función de densidad de la variable x en el valor de cero, es todo lo que estamos haciendo, no nada más para obtener ese valor que nosotros estamos buscando, ¿ok? Entonces, si multiplican 0,8 y lo elevan al cubo, lo que obtendrán ustedes es 0,512. ¿Ok? Esto es lo que tendríamos después de hacer ese producto. Entonces, 0,512 es el valor de la probabilidad de obtener el cero acá. Más o menos sería lo equivalente a poner acá nuestro valor, que es justamente lo que esto vale en cero, ¿no? Pues acá está cerca del 1 medio. Noten que ahí ya tiene la mayor parte de la probabilidad acumulada, ¿no? De hecho, ya superó la mitad de la probabilidad. Eso está bien, no hay ningún problema porque sabemos que la probabilidad de éxito es muy pequeña, es del 20%. Entonces, tiene mucho sentido que haya una probabilidad muy grande de que todos los experimentos terminen en un fracaso. Justamente 3 experimentos que tienen probabilidad del 20% de ser fracaso, resulta que del 20% de ser éxito, resulta que con una probabilidad mayor al 50% todos resultan en fracaso. Ok, vamos con el siguiente. Ahora, si X se encuentra arriba de cero, pero abajo de 1, ok, entonces, la función de distribución valuada en ese x necesita recabar a todos los números que son menores que este x, ajá, y se encuentran en el soporte. Entonces, dentro del soporte, ¿quién es menor que un número entre cero y uno? Pues solamente el cero. El uno no, porque el uno es mayor y el 2 y el 3, pues obviamente son mayores, pero el cero es mayor. Noten que aquí en el soporte que está aquí, si yo pongo una línea justo donde estoy tratando de evaluar, digamos esta línea, tengo que recorrer hacia la izquierda y ver qué puntos del soporte quedaron adentro. En este caso, nada más el cero. Y esto pasa para todos los números, justo entre cero y uno. Entonces, esto sería igual otra vez a la función de densidad valuada en cero, ¿ok? Solamente ese valor. Y ahora, pues bueno, vamos a recorrer eso justamente hasta llegar al uno. Entonces, llegando al uno, vamos a tener un valor distinto que ahorita vamos a calcular nosotros, ¿no? Pero en el uno va a cambiar. ¿Qué pasa justamente en el uno? Si x es igual a 1, entonces la función de distribución que recorre todos los valores menores o iguales que ese punto va a recorrer el 0 y el 1.
Ok, recuerden, la función de distribución es la suma de la función de densidad para todos los números menores o iguales que donde estoy evaluando. Ahora aquí es como si me pusiera en el uno, exactamente en el uno, y recorriera todo hacia atrás. ¿Qué valores quedan ahí? Pues el cero y el uno, nada más. Recuerden que es menor o igual, por eso sí debe contemplar el punto, ¿no? Entonces, en el uno, pues bueno, esto ya hacen ustedes la operación. Esto es 0.512, como corresponde a la f de cero, más la función de densidad valuada en uno. Simplemente tengo que ir a la función de densidad que tengo arriba, evaluarla en uno, y eso me quedaría este producto 3 multiplicado por 0.2 a la uno y por 0.8 elevado al cuadrado, ¿ok? Simplemente sustituyo en lo que vale esa operación. Recuerden que tenemos que 3 es las combinaciones de 0 en uno, ¿no? Entonces, pues ya, con eso realizamos la operación que nos están pidiendo aquí y esto nos daría 3.84, ¿ok? Entonces esto es igual a 0.512 más 0.384. Y si suman estas dos cosas, si suman estas dos, les va a dar 0.8996. Noten que aquí ya prácticamente se fue todo el 90% de la probabilidad, ¿no? El 90% de la probabilidad se está acumulando casi en uno. Casi porque nos faltó tantito, pero bueno, lo voy a poner, digamos, casi acá, ¿no? 1.9. Estoy considerando ahorita que aquí está el valor uno. ¿Ok? Pero noten, aquí ya acumulo casi toda la probabilidad, justo porque, digamos, ver cero éxitos o un éxito ya tiene la mayor parte de la probabilidad, porque recuerden que el éxito era de por sí algo difícil de ver, ¿no? Tenía 20% de probabilidad de ocurrir esta situación de... Ahora, evidentemente, si me coloco entre el uno y el 2 eh, abiertos en ambos lados. Si tomo un número entre uno y 2 sin llegar a tocar el 2 entonces yo sé que la función de distribución pues va a valer exactamente lo mismo, ¿no? Porque otra vez, si me pongo acá arriba en el soporte y digo, oye, tómate un número entre uno y 2 y checa cuánto vale la distribución, pues al momento de arrastrar esto para ver los valores menores o iguales, solo va a tener al uno y al cero. Entonces va a valer exactamente lo mismo justo en dos, en un número entre cero y 2 que lo que valió en uno, ¿no? Entonces esto va a ser f de cero, la densidad valuada en cero, más la función de densidad valuada en uno, o sea, lo mismo. Arrastramos ese valor hasta llegar al 2 donde me imagino yo que vamos a tener un cambio, porque es parte de la función de densidad. Aquí está el 2, está el 3 y bueno, en 2 ya se estarán imaginando más o menos cómo va a funcionar esto, ¿no? Se va a mantener. Entonces, si yo tomo un X entre 2 y 3, noten que ahora ya puse el cerrado. Ajá. Noten esto porque pues ya me estoy ahorrando un paso, porque hace rato puse el igual a cero y luego entre cero y uno y vi que dio lo mismo. Ahora puedo poner, bueno, después de eso puse el igual a uno y luego entre uno y 2 y me di cuenta que dio la misma cantidad, que es esta suma de estos dos valores. Entonces, con el 2 va a pasar exactamente igual, porque de 2 a 3, pero antes de 3 pues voy a tener esos mismos valores al arrastrar la función de distribución, ¿no? Y esos van a ser justamente que la función de distribución en cualquiera de esos valores sea igual a f de cero más f de uno más f de 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues podemos sustituir en la función de distribución, de densidad, perdón, cuánto vale eso, llevar a cabo la suma y ver el complemento y ver el valor, ¿no? Entonces, lo voy a hacer ya de forma directa, que es calcular todos esos valores
ya de una vez, ¿no? Y si hacen el cálculo, esto les va a quedar 0,998, ¿ok? 92, perdón. Listo. ¿Ok? O sea, esto es prácticamente un uno. Aquí ya ocurrió todo, casi toda la probabilidad, pero no toda. Noten que este tamaño, este escalón va a ser muy, muy pequeño y esto se va a mantener así hasta llegar al 2, donde voy a tener un escalón abierto aquí otra vez, ¿no? Justamente en ese punto vamos a tener un punto abierto y para terminar los puntos que me interesan, que quisiera checar, es qué pasaría si x minúscula fuera mayor o igual a 3. ¿Ok? Esto es el equivalente a poner otro intervalo de ese mismo estilo, ¿no? Cerrado en 3 y abierto hacia infinito. Digo, lo pongo así ya de una vez porque sé que no hay valores mayores que 3 en el soporte. Entonces, de nada me sirve poner un número por acá y checar hacia abajo, ¿no? Todos los números mayores a 3 van a dar exactamente lo mismo, mayores o iguales a 3, que es lo mismo que pasaba en estos intervalos y la razón por la que lo puse de esa forma, ¿vale? Bueno, de hecho, recuerden que si tienen cualquier duda, pueden abrir micrófono en el momento que prefieran o pueden colocar su duda en el chat. En cuanto yo la vea, la leeré para tratar de resolverla, pero no se preocupen por interrumpir, abran su micrófono en el momento que prefieran. Ahora, la función de distribución en ese punto va a ser la suma de estos de acá. Pueden hacerla completa o darse cuenta de que esto es la suma sobre la función de densidad, sobre todo el soporte, y por lo tanto tiene que ser igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este punto, de aquí, la función da 1 y se mantiene en 1 eternamente. Y de aquí en adelante esta cosa es igual a 1 para siempre, ¿no? Ahora, esta final que estoy dando no es un punto abierto, sino una flecha que indica que siempre se va a quedar en ese valor. ¿De acuerdo? Y ahí está, esa es nuestra función de distribución. Noten cómo los escalones son muy irregulares, ¿no? De repente hay un escalón gigante de punto 512, luego otro escalón de 384, luego hay un escalón mini, ¿no? Que está aquí de acá, que es del tamaño de F2, que tampoco sé cuánto vale, y luego otro súper, súper mini de .008 que completa justo para llegar al 1, ¿no? Entonces, pues bueno, noten que hay escalones pequeños, hay escalones grandes, y siempre voy a ver los saltos en los puntos de la función de densidad. ¿De acuerdo? Siempre, 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 todos los saltos van a estar en la función de densidad. Y no solo eso, además el tamaño de los saltos van a ser la función de densidad. Entonces voy a poner aquí un lema que nada más para escribir que la función de distribución, si saco las restas de los escalones, obtengo la función de densidad. Les dejo esto un segundo por si están terminando de copiar alguna cosa y y nada más, ¿no? Digo, tal vez valdría la pena hacer esto un poco más pequeño para que se alcance a ver todo, con todo y la gráfica. Pero bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hicimos aquí? ¿Alguna duda de algún paso? Yo no, profe. ¿Podría respirar su No, función de... profesor. Muchas gracias por contestar, chicos. Me preguntan en el chat si volver a explicar la función de densidad. Es que no me quedó claro lo del cero. Ok, la función de densidad, no sé si te refieres a explicar por qué da esto de acá. Si te refieres a eso, pues checa las notas de cuando sacamos la función de densidad de la binomial. Si te refieres a por qué x es igual a cero, es igual a esto de acá, ok, vamos a tratar de verlo. Mira, en realidad las combinaciones de 3 en cero es igual a 1. Puedes verlo como la forma de acomodar a ser objetos de 3 totales, o puedes sacar el cociente, ¿no? 3 factorial dividido entre 3 factorial por 0 factorial. 0 factorial es igual a 1 y entonces esto te queda 1, ¿no? Porque esto vale 1 y es 3 factorial entre 3 factorial. Entonces el coeficiente de combinaciones te queda igual a 1. Por lo tanto, tienes 1 multiplicado por 0,2 elevado a la 0, que es 1 también, y multiplicado por
uno menos 0.2, que es 0.8 elevado al cubo. Entonces, como los dos primeros te dan un 1, pues solamente te queda 0.8 elevado al cubo. ¿De acuerdo? También lo puedes sacar un poquito más rápido en los extremos, porque ese 0.8 es la probabilidad de obtener un fracaso. Y estás teniendo 0 éxitos, por lo cual tienes 3 fracasos consecutivos. Por eso te podría quedar 0.8 elevado al cubo. Sí quedó un poco más claro eso. Ah, excelente, me alegra de eso. Qué bueno. Em, Espero que sí. Los demás dicen que no. Cualquier cosa en el chat, recuerden. Con Profe, muchísimo gusto. Sí, dime. yo tengo una duda porque, por ejemplo, cuando f de x vale cero, ¿si alcanza su valor o no, o solo se acerca? Cuando X vale 0, da Ajá. exactamente el valor punto 52, 512. O sea, en 0 la función de densidad vale esto exactamente. Justamente porque aquí tienes el valor abierto, significa que no vale lo que está aquí abajo, sino que vale lo que está acá arriba. ¿De acuerdo? Ok, ok. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, y bueno, una pregunta más. En el ejemplo pasado, cuando se vio la Bernoulli, igual cuando valía cero, se pone una condición que era si X pertenece entre cero y uno abierto. Entonces Ujú. nunca toca el cero, ¿no? Ajá, o sea, realmente el 0 es el primer punto que puede valer tanto la Bernoulli como la binomial. Es la primera vez que realiza el salto. Entonces ahí va a valer justo lo que valga la función de densidad en cero, ya sea de la Bernoulli o de la binomial, pero va a valer lo que valga la función de densidad en cero. Entonces siempre va a saltar. No, ¿Ok? ok, ya. Sí, Vale. sí, gracias. Bueno, espero ya les haya dado tiempo de copiar todo eso. Si no, pues échenle un pantallazo y listo. Recuerden que pueden volver a ver todos estos videos, siempre se los subo, o pueden tomar pantallas de la clase mientras están acá y luego tomar sus notas con calma. Pero bueno, ahora voy con un lema que nos ayude a calcular la función de densidad si tenemos la distribución. Ya vimos un par de ejemplos de cómo calcular la distribución si lo que tenemos es la densidad, pero resulta que podemos ir al revés. Resulta que podemos ir al revés porque el tamaño de esos saltos es justo eso. ¿Ok? Como ahorita le estaba explicando a su compañero, este salto que está aquí es la función de densidad valuada en cero, es el tamaño del salto. Luego el tamaño del siguiente salto, el salto en este punto es la función de densidad valuada en uno. Lo mismo acá, esta va a ser la función de densidad valuada en 2 y esto es salto miniatura, que esta aquí es la función de densidad valuada en 3. Noten que cada salto aquí fue más pequeño. Esto es porque esta variable aleatoria es así. No siempre van a ser así las cosas. ¿De acuerdo? Depende de la función de densidad. Si va decreciendo, pues sí se van a hacer más pequeños. Pero puede ir siendo cada vez más grande y de repente apagarse, ¿no? Podría ser una opción. Entonces, pues bueno, eso es la razón por la cual vamos a poder obtener estas cosas. Entonces, hay que hacer un par de distinciones. Por ejemplo, aquí, valuado exactamente en cero, acá lo que tienen ustedes es la función de distribución, ajá, valuada en cero. Aquí arriba, en este punto que está relleno arriba, esto es la función de distribución valuada en uno. Pero ¿cómo puedo saber cuánto vale aquí en el punto que está abierto? Bueno, podría tomar un límite. El límite, ajá, cuando x tiende a uno, pero necesito ese límite de izquierda a derecha. Entonces le pongo un menos acá. Esto estoy diciendo que el límite es de izquierda a derecha, ajá, en este sentido. Y entonces ese límite de la función de distribución, límite de la función de distribución valuado en x minúscula, cuando esa x minúscula tiende a ser el 1 de izquierda a derecha, va a ser igual a 0.512. ¿De acuerdo? Ese punto de ahí es lo mismo que f de 0, pero es como si lo estuviera evaluando. ¿Qué pasa cuando estoy llegando al 1? Ese de ahí tiene una notación muy especial que es justo f de x valuado en 1
límite por de izquierda a derecha. Ajá. Y le pongo ese -1, igual que como le ponía los -1 acá arriba en el límite, indicando que me estoy acercando por la izquierda, ajá, de izquierda a derecha. Y entonces esto de acá, pues bueno, de hecho coincide con f de 0, pero pues no es mi intención saber exactamente con qué coincide, ¿no? Solamente con el escalón de abajo es lo único que yo quiero. Y noten que entonces la diferencia entre f1 y f1 menos, esta distancia que está entre estos dos, es el escalón que nosotros estamos buscando. Y de hecho, eso es justamente lo que voy a hacer. No se preocupen si les queda un poco revuelto la notación. Ustedes solo fíjense en el tamaño del escalón para calcular la densidad. Ajá. Ustedes digan, mira, este escalón es de tanto y por lo tanto aquí está la función de densidad, la F minúscula, valuada en 1. Y acá el tamaño de este escalón, ¿de qué tamaño es este escalón? Ah, bueno, lo que sea es f de 0. 0 porque justo estoy aquí evaluando en 0. Entonces, el tamaño del salto que se dé en cualquiera de los puntos es el tamaño de la función de densidad, que es justamente lo que nos dice nuestro lema. La función de densidad de cualquier variable aleatoria valuada en x va a ser igual a la función de distribución valuada en ese punto menos el límite por la izquierda de la función de distribución valuada en el mismo punto. ¿Ok? Nada más x menos aquí. Y ya está. Ese es todo el lema, ¿de acuerdo? Resulta que esto es válido para cualquier punto. Yo justo eso lo voy a poner aquí. Entonces, esto es válido para todo x. Esto funciona para todo x en R. Y ustedes dirán, oye, ¿qué pasa si no estás dentro de un escalón? Ah, bueno, pues dentro de un escalón fuera de un escalón, por ejemplo, aquí en este punto, la función de distribución evaluada ahí es igual a la función de distribución en sus límites, por la izquierda o por la derecha, y por lo tanto el tamaño de escalón es igual a 0. Entonces la f minúscula ahí es igual a 0, ¿no? Justo si yo quiero calcular la función de densidad, digamos, en 3.7, obviamente 0, porque no hay probabilidades de que el experimento valga 3.7. Entonces es válido para cualquiera de esos puntos porque solamente va a haber una discrepancia entre el límite por la izquierda y la función en los escalones, es decir, en donde hay un salto, es decir, donde hay una parte de la función de densidad. ¿Ok? No olviden esta fórmula, la usamos muchísimo, o simplemente quédense con que el tamaño del escalón es la función de densidad y ya está. Ya con eso se quedan ustedes y pueden calcular esa función de densidad siempre que les den una función de distribución, ¿no? Ir y venir hacia, hacia cualquiera de los lados. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? No, profe. ¿Seguros, seguros? ¿Todo en orden? Vamos. Perfecto. Entonces, bueno, con eso terminamos todo lo de función de distribución. Con eso espero ya puedan realizar cualquiera de los ejercicios de función de distribución. Ya terminamos también esperanza y funciones generadoras de momentos. Me falta llegar a la parte de la varianza, pero antes de eso, voy a hablarles de una última función de densidad, de una última variable aleatoria, que es la última que me falta para completar las familias paramétricas, bueno, las variables aleatorias que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la última familia paramétrica, la última distribución que nosotros vamos a ver se llama distribución de Poisson. Entonces, vamos a checar eso. Ok, esta es la última de las variables aleatorias que nosotros vamos a ver y se llama variable aleatoria Poisson. Esta recibe su nombre en honor a un matemático notable francés que hacía probabilidades llamado Simon Denis Poisson y bueno, por él recibe este específico nombre. Les había yo comentado en clase que prácticamente todas las distribuciones que hemos visto en clase este, tienen su forma de deducirse, ¿no? Por ejemplo,
Cuando hablo de la variable aleatoria Bernoulli, lo que yo quiero es saber es el número de éxitos en un experimento Bernoulli, ¿no? Es decir, ¿hay un éxito o hay cero éxitos? Por eso es que toma estos dos valores. Y la probabilidad de éxito, pues bueno, justamente es alguna variable P, y la probabilidad de fracaso es uno menos P. Y ya está, ¿no? Describo el experimento y entonces puedo obtener la función de densidad, como lo hicimos en clase, justo como P elevado a la X por uno menos P elevado a la uno menos X, y ya está. Esa es la Bernoulli. Generalizamos eso con más o menos algo de facilidad, porque dijimos, oye, pues resulta que puedes generalizar esto fácilmente si ves el número de éxitos en n experimentos, ¿no? Entonces a esa de ahí la llamamos binomial, parámetros n y p, donde n era el número de éxitos. Y entonces con nuestro análisis de combinaciones, decir, mira, éxitos y fracasos en casillas para acomodar X éxitos en n experimentos, pues llegamos a la conclusión de que serían las combinaciones de esos valores multiplicado por la probabilidad de observar X éxitos y por la probabilidad de observar el resto en fracasos, ¿no? Y ya después la función de la indicadora aquí que nos devolviera el asunto de dónde podemos evaluar esta cosa, que eran los números entre cero y n, ¿no? Los naturales entre cero y n. Entonces, pues bueno, esa fue la binomial. Después, la variable aleatoria geométrica, que me medía el número de fracasos antes del primer éxito, también lo podía deducir así, ¿no? Geométrica, parámetro P. Entonces, X es igual al número de fracasos antes del primer éxito, antes del primer éxito y bla, 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 ¿no? Teníamos la forma en la cual se deducía esa variable aleatoria, su función de densidad y demás, ¿no? Lo hicimos. Inclusive esta también la generalizamos, porque dijimos, oye, mira, esta se puede generalizar fácilmente si lo que haces es decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de observar tantos fracasos antes del décimo éxito, ¿no? Ya no nada más el primer éxito, sino concentrarnos en el éxito, en el résimo éxito, ¿no? O sea, digamos, dos, tres, cuatro o cinco éxitos, la cantidad de éxitos que nosotros quisiéramos ver de esta cosa, ¿sí? Bueno, esa era la geométrica y la binomial negativa. Geométrica y binomial negativa, pues ya están. También con Paola, con la ayudante, vieron la hiper geométrica, que les decía, bueno, si yo tengo una población total de tantos individuos y hay tantos del tipo uno y tantos del tipo 2, ¿no? Los K, y aquí tengo tipo uno y acá el tipo 2, ¿no? Y voy a hacer una extracción de estos de una cierta cantidad, digamos, n minúscula. Entonces, ¿cuántos del tipo uno me voy a encontrar allá adentro? Esencialmente, esa es la idea, ¿no? Eh, que nosotros sepamos cuántos de cierto tipo vamos a encontrar en esa extracción que nosotros estamos realizando de n sujetos, y esa es justamente la variable aleatoria hipergeométrica. Bueno, lo que quiero decir con todo eso es que todas estas variables aleatorias que nosotros hemos estado checando son variables aleatorias que de hecho tienen un lugar de donde provienen, ajá. Un lugar de decir, mira, este es el experimento, ¿ok? Y el experimento te lleva a esa función de densidad si ya, bueno, si haces las cosas así como te estoy diciendo en el experimento aleatorio, ¿ok? La función de densidad de Poisson en realidad no tiene esa característica. Es una función de densidad que termina funcionando bien, suma uno, hace todo lo que tiene que hacer, pero no puedo describirles el experimento. Hay un pequeño truco que se usa muy seguido para decir que se obtiene la Poisson. Y es lo siguiente. Si ustedes tienen a una variable aleatoria y, que es una binomial, ajá, de parámetros n y p, ya saben lo que eso significa, ¿no? El número de éxitos en experimentos Bernoulli.
Y además hacen tender la n a infinito, es decir, realizan muchos experimentos. Esto es el equivalente a hacer muchos experimentos. Y al mismo tiempo hacen que la p tienda a hacerse muy, muy pequeña. ¿Ok? Probabilidad de éxito pequeña. Prueba de éxito pequeña. Pero con la condición de que sea estable entre ellos dos. Pero la condición es que n multiplicado por p les devuelva algún número fijo. Ajá. Algo aquí llamado lambda, que va a ser un número fijo. Y este número lambda justamente va a ser como la tasa de estabilidad que va a tener la binomial. Que por cierto, ustedes recordarán, justo con algo que hicieron con Paola en una de las ayudantías, que el valor esperado de la variable aleatoria binomial es justo n por p, ¿no? La multiplicación de los parámetros. Entonces, esta esperanza es lo que estoy tratando de estabilizar, que ambos se vayan al mismo tiempo a infinito y hacia cero, pero me quede algo, algo fijo, ¿no? Algo así como si n fuera igual a n multiplicado por 3 y la probabilidad de, 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 de éxito fuera uno entre n, ¿no? Entonces, este producto siempre me devuelve 3 y listo, 3 es el parámetro. O cualquier otras dos funciones que se vayan una a infinito y la otra a cero y al momento de multiplicarlas me dé algo estable, ¿no? No es tan complicado encontrar algo así. Pero entonces, si eso pasara y empezamos a ver la función de densidad de la variable, vamos a llegar a algo muy estable, que es la siguiente función de densidad que les voy a dar. Entonces, en el límite obtenemos. No es tan complicado el límite, pero la verdad es que no quisiera marearlos mucho con esa parte técnica. Entonces simplemente voy a ponerles qué se obtiene y decirles, miren, esta es la función de densidad y ya está. Aunque pues tampoco lo puedo describir como un experimento tal cual, ¿no? Porque es un experimento en el que realizo una infinidad de experimentos Bernoulli y la probabilidad de éxito es infinitamente pequeña, se va hacia cero. Entonces es muy raro, no tiene mucho sentido, nunca va a pasar algo así, aunque esta es una de las variables aleatorias con mayor número de aplicaciones. A pesar de que no puedo describirles el experimento, esta variable aleatoria se aplica demasiado. ¿Ok? En el límite obtenemos lo siguiente, obtenemos x con distribución Poisson, normalmente escribimos así, solo o todo el Poisson, de parámetro lambda, que es justamente esta cosa fija que van estos dos, y eso significa, esto es, y entonces, mejor dicho, tenemos nuestras dos características de siempre. Primero, el soporte de la variable van a ser ahora todos los números naturales. Recuerden que esto pasa justo en el límite, ¿no? Sabemos que la variable y pues tiene de soporte el 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta n. Si hago tender n a infinito, pues me va a devolver todos los números naturales. Ese es el soporte de esa variable. Entonces, el soporte de la variable aleatoria x, pues van a ser precisamente todos los números naturales. Es decir, los números 0, 1, 2, 3 y así seguimos eternamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, la función de densidad, que esto es lo que se obtiene si ustedes calculan el límite. La función de densidad de la variable x valuado en x minúscula, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que la variable x, la Poisson, tome exactamente el valor x minúscula, ¿ok? La probabilidad de que esto ocurra va a ser igual a lambda elevado a la x, ¿ok? Multiplicado por e a la menos lambda, y esto dividido entre x factorial. ¿Ok? Y recuerden, esto solo es válido. Puedo multiplicar por una indicadora o puedo poner aquí donde estoy haciendo estas valuaciones. Para x en los números naturales, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y esa
que acabamos de poner ahí es justo la función de densidad de la variable aleatoria Poisson. ¿Ok? Se obtiene en el límite o simplemente decirles, mira, es esto y ya está. ¿De acuerdo? Y nada más. Voy a poner acá nada más una nota rápida sobre el hecho de que esto sí suma uno y terminamos por hoy. Nota. La suma para x en los naturales, digamos desde x igual a 0 hasta infinito, de esa función de densidad, ¿ok? Se ve un poco complicada, pero en realidad es lo mismo que e a la menos lambda, porque esto no depende de x, entonces lo saco de la suma, multiplicado por la suma de lambda elevado a la x entre x factorial. Y si recuerdan sus clases de cálculo 2, recordarán que esto que estoy colocando entre paréntesis, es decir, la suma que está aquí, es la aproximación por series de Taylor de la exponencial valuado en lambda. Entonces, esto es e a la menos lambda por e a la lambda, ¿ok? Justo lo que está acá es la expansión en series de Taylor de la función exponencial valuado en lo que sea la base de aquí, ¿no? Entonces, en este caso es lambda y e a la lambda por e a la menos lambda, pues nos va a dar e a la cero y algo a la cero que no sea cero, pues es igual a uno y ya está, ¿no? Entonces tenemos e a la cero, nos devuelve un uno y listo. La función sí suma uno fácilmente. Digo, nada más saber o recordar que esto de aquí es la expresión de la exponencial en términos de la serie de Taylor, lo cual hace un poquito más fácil que se den una idea de decir, ah, mira, sí se puede dar esta función fácilmente porque pues solamente necesitas justo eso, ¿no? Una aproximación de series de Taylor de esto y pues tomar una exponencial ahí, cualquiera, ¿sí? No se ve a simple vista su relación con la binomial, en realidad pues tendríamos que tomar el límite, que les recuerdo, el límite para obtener la función de densidad no es difícil, solo no quisiera marearlos tanto con ese asunto, pero no es difícil. Si ustedes se ponen a buscarlo o incluso tal vez se los deje después en el Classroom, verán que no es algo imposible de sacar. Sale y ya está, pero pues bueno, también muchas veces se da esta función de densidad solo escribiéndola, ¿no? Y diciéndoles, mira, esta es la función de densidad, esta se llama Poisson y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, en esta nota, voy a dejar solo constancia de eso, por lo tanto, como la función es positiva, digamos, e a la menos algo es mayor a cero siempre y lambda a la x nos va a dar algo mayor a cero, ya que lambda es esta cosa multiplicada por esto. Digo, aquí tal vez podría ser válido colocarlo. El parámetro lambda es algo mayor a cero. Digo, aquí es importante ponerlo porque en todos los otros casos no era importante porque era obvio, ¿no? Si yo les digo, vamos a hacer n experimentos, pues bueno, entonces n es un número natural. Podemos hacer 0 experimentos, uno, 2, 3, 4 y ya está. Y si les digo p es la probabilidad de fracaso, pues saben perfecto que es un número entre 0 y 1. Y digo, me gusta tomarlos abiertos para no quedar con los casos no aleatorios, pero sabemos dónde está. Aquí lambda, que no sé exactamente qué es, pues lo único que les voy a decir es que es un número mayor a cero y es todo, ¿ok? Y digo, si entienden que se obtiene con este producto, pues son dos números positivos, multiplicándose, pues lambda tiene que ser justamente positivo, ¿no? Y como la n tiende a infinito, pues no podría ser cero. Entonces, ahí está, el lambda a la x es mayor a cero y 1 entre x factorial también va a ser mayor a cero, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, entonces, como pasan esas dos cosas, f de x en x es mayor a cero para todos sus puntos y además suma uno y por lo tanto, pues sí es función de densidad. Es función de densidad. Suma uno y además es positiva, ¿no? Y ya vimos que sí va a sumar justamente uno utilizando esta expansión de Taylor. Les digo que se ocupa muchísimo, la van a estar ocupando en muchos lados, es la favorita en general para una variable aleatoria discreta con soporte en todos los naturales, pero bueno, ya después les platicaré un poco más de sus aplicaciones. Con esto terminamos todas las variables aleatorias distintas que hay. Les voy a dejar un documento en el Classroom poniéndoles todas las que vimos en clase para que tengan ese documento, ¿vale? ¿Podría repetir el lema? ¿Te refieres al lema de aquí? ¿A ese te refieres?
Sí, ok. Mira, el lema lo único que dice es que la función de densidad la obtienes de los escalones de la función de distribución, ¿ok? Entonces, lo único que yo quiero es ver de qué tamaño es este salto, eso es todo. Pues si tienes la gráfica, pues checa el tamaño del salto, saca la diferencia entre este punto y este punto y vas a tener el tamaño. La diferencia entre este punto y obtienes el tamaño del escalón y lo mismo para estos dos puntos. Entonces, yo lo que quería justo es darle un nombre a este valor que tiene la parte abierta. Y ese nombre que le damos es justo el que está aquí, el límite por la izquierda de ese valor, ¿ok? Y es por eso que justo la función de densidad valuada en uno va a ser esto, que es en la parte de arriba, f de uno menos f de uno menos, que es el límite por la izquierda de ese valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa y va a pasar para cualquiera de sus puntos. Entonces, la diferencia entre la función de distribución y su parte abierta, pues me va a dar la función de densidad, la probabilidad o el tamaño del salto. Obviamente esto va a ser positivo solo para los puntos de discontinuidad, que es donde da saltos. Perfecto, muy bien, Gisela. Excelente. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, terminamos por hoy. ¿Quién por ahí tiene alguna Profe, duda? Sí, una claro. duda. Bueno, de cualquier como función de densidad, siempre podremos sacar una función de distribución. Sí, de hecho, algo que la razón por la cual esta notación de aquí se dice X se distribuye Poisson, recuerden que les dije que este chorrito que está acá se lee se distribuye, ajá, es porque está asociado a la función de distribución, ¿no? O sea, no hago un alarde directo de la densidad, aunque recuerden que es todo lo que les está dudando. La función de densidad es lo primero que damos, pero justo la forma de leer esto es con distribución. Decimos se distribuye Poisson, o se distribuye binomial, o se distribuye hipergeométrica. La razón por la cual eso pasa es que la distribución resulta ser la importante. Todas las variables aleatorias tienen función de distribución, siempre, pero hay algunas que no tienen función de densidad. Son muy raras, ¿ok? Pero siempre, siempre, siempre vas a tener una función de distribución. Ah, ok, gracias, profe. No, no hay de qué. Bueno, niños, si no hay más dudas ni nada, ustedes dirán, terminamos por hoy. Nos vemos la próxima clase, ¿vale? Recuerden que mañana se supone que volvemos normal a la facultad, entonces, nos estaremos viendo ahí. ¿Seguros? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo en orden? Vale, pues. Entonces, pues sí, voy a terminar la grabación y acabamos por hoy. Nos vemos, chicos, que estén bien. Gracias, profesora.